Hola, espero se encuentren muy bien y tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio con esta breve explicación que ustedes ya fueron retomando en sus otras clases. Entonces es muy importante que ustedes puedan previsualizar esta situación de entender a lo que se refiere los recursos para organizar las fichas y todo esto que han dado lectura. Es importante que ustedes vayan leyendo. De otra manera, pues resulta complicado que no tengan de alguna manera, explicación interna. Si no leen, se les va a complicar demasiado y pues va a ser muy complejo entender los temas. Entonces, yo los invito de manera respetuosa y amablemente a que ustedes se motiven a leer, chicos. No son grandes lecturas que tienen que elaborar. Entonces, también quiero pedirles de manera atenta y con gran respeto que descarguen los materiales que les he encomendado, por favor. Esos materiales les van a ayudar a entender todo lo que está en su libro, o si bien prefieren leerlo de su libro, pues también los invito y a partir de la explicación que yo les doy, estos temas parecen muy complejos, pero a decir verdad, en la vida diaria se tienen que, no voy a usar la palabra usar, se tiene que abrir esa brecha y esa apertura, si lo puedo decir así, y sustituir la palabra usar para que no sea común en su formación. Entonces, yo los invito a que rompan esos paradigmas para construir nuevas plataformas individuales. Me refiero a lo que hagan ustedes. ¿Y por qué me refiero a eso? Pues porque los recursos para organizar la información en las fichas son una gran fuente detonadora para construir un conocimiento del que tenían anterior, del previo, a uno nuevo. Y eso es muy interesante, ya que también las fichas ayudan a tener una formación crítica, humanística, antropológica, es decir, de los temas que vayan a abordar. Las fichas no solamente son una especie de esfera efímera en donde los maestros les dejan y pueda resultar tedioso o no. Ustedes pueden consultar esa información una vez que ya tengan organizada y pues como lo dice su nombre, son fuentes de información. ¿Para qué? Para que posteriormente ustedes las puedan consultar y pues sea más fácil ese acceso, ya que ustedes pues conocen la manera de trabajar, de organizarse, de planear, y pues esto va a ser una estrategia, como bien lo mencioné, no de uso, sino para romper esos paradigmas y construir nuevos conocimientos a partir de los que ustedes estén adquiriendo. Las actividades que menciono son son muy fáciles de entender. Las instrucciones las he sacado de fuentes, de libros, entonces resulta que de los libros, pues sí es muy objetivo. Entonces les voy a pedir que lean muy bien las instrucciones, ya que las estoy sacando de los libros. Ahora bien, vamos a dar inicio con este tema, que si bien ya lo hemos visto, ya lo han trabajado, que tiene que ver con los recursos para organizar la información. Es decir, las fichas, hay distintas maneras de trabajar en esta especie de organización, hay distintas maneras de adquirir el conocimiento, hay distintas maneras de acceder a esa información que si por información entendemos por sentido común que no está bien y por información entendemos todo lo que pueda advenir a nuestra mente y ya lo confundimos por aprender, ¿no? Hay que salir de ese concepto de información. Hay información digital, hay información directa, indirecta de los medios. Entonces, pues esta información como es muy relevante y objetiva, es decir, que ustedes la están haciendo, pues no va a haber ninguna equivocación, puesto que ustedes en la hora de investigar, pues tienen que abstraer toda esa información correctamente, minuciosamente, para que su trabajo sea perfecto, para que sea exquisito y pues no tengan esas fallas a la hora de acceder a tal información, ¿no? Bien, el propósito es análisis de resultados y conclusiones de la investigación. La competencia identifica el conocimiento social, humanista, en constante transformación. La pregunta detonadora que yo les estoy elaborando, les estoy comunicando a partir de ahora, es, ¿aplicas las reglas ortográficas de acuerdo con las nuevas disposiciones
de la Real Academia de la Lengua Española? ¿Realmente aplican esas reglas o nada más lo hacen por inercia, por escribir, porque se los dictan sus manos, porque realmente tienen un objeto que se llama libro y tienen que transformar eso? Y a decir verdad, cuando aplican las reglas ortográficas correctamente, no es necesario que haya otra transformación, ya que si no las aplican, pues puede surgir una tergiversación de los temas vistos, ¿no? Y también, ¿por qué no? Especificar todo lo que ustedes quieren dar a entender a la otra persona. Es correcto que ustedes entiendan esta pregunta detonadora. Entonces, pues vamos a continuar. Los datos de identificación se colocan en el lado superior derecho y son tres. Hay algunos ejemplos que yo coloqué en la parte de abajo. Aquí está, donde yo les estoy pidiendo, por favor, que descarguen ese material. Les va a servir mucho. Si no lo hacen, pues van a tener dudas. Y esas dudas no van a ser esporádicas ni efímeras. Van a ser siempre. Y cuando vayan a la universidad les va a costar trabajo recaudar información. Entonces yo los invito de manera atenta a que descarguen el material que yo estoy colocando en la plataforma, por favor. ¿Sí? Las instrucciones. 1. De las páginas de tu libro, recauda información importante. Es decir, de su libro, por favor, la información importante y relevante para elaborar las fichas. Eso es lo que tienen que hacer, leer las páginas 65, 66, 67, 68 y 69. De esas páginas que van a leer, quiero que me recauden la información importante, verosímil, relevante. ¿Cómo identificar esa información relevante? Pues muy fácil. Váyanse a los conceptos competentes, es decir, las competencias verbales. ¿Cuáles son? Manejar, recaudar, inferir, relevar, etcétera. Con esas competencias verbales, ustedes se van a dar cuenta que va a resultar más fácil, pero si hay palabras con sentido ordinario y común, evidentemente no es relevante. Entonces, hay que leer muy bien. 2. A mano. Elabora fichas de investigación. Un ejemplo de todas las que ya hemos visto. Entonces, si ya vimos anteriormente algunas fichas de investigación, entonces va a ser un ejemplo de cada una, por favor. Pueden ser de trabajo, de campo, textuales, de síntesis, etcétera. Subirlo en el aula, es decir, en Classroom o en la misma plataforma. Les encargo mucho, por favor, que lean para que les resulte más fácil y no resulte complicada la información, por favor. Entonces, tenemos algunos criterios para generar ideas. Estas ideas pues son muy importantes para poder generar una ficha textual. Yo me estoy adelantando ya a una transformación de las fichas. ¿Por qué? Porque se trata no nada más de consultar, sino de que generen ideas, de que sean críticos. Una cosa es consultar y citar correctamente. Ya en la parte de atrás, como se sugiera, o de posteriormente cuando vayan a estudiar algo, pues se les va a pedir una crítica, una paráfrasis. Depende de qué maestro les pida esa transformación de estrategia de aprendizaje. Entonces, les encargo mucho las ideas. Que tengan muy buen día. Gracias.